El primer suplemento sería un componente con varios ingredientes para mejorar el descanso. Por si no lo sabéis, un 30% de la población española padece de problemas de insomnio. Estos problemas de insomnio pueden ser, por ejemplo, dificultad para quedarse dormido, dificultad para mantener el sueño o despertarse varias horas antes y ser incapaz de volver a quedarse dormido. Aunque no lo sepáis, la falta de sueño no solamente tiene efectos negativos a nivel de energía, sino también a nivel de la composición corporal y de la mejora de rendimiento. Por ejemplo, en un ensayo de Delbacche, donde lo que hicieron fue restringir el sueño a una serie de sujetos, se vio que esta restricción de sueño en combinación con una dieta hipocalórica hacía que estos sujetos perdieran un 55% menos de grasa corporal y un 60% más de masa muscular a igualdad de condiciones. Este no es el único ensayo del estilo. También tenemos un ensayo realizado por Javek y colaboradores en 2019, donde se vio que simplemente aportándole a los sujetos una serie de indicaciones para la mejora del sueño, como puede ser no consumas estimulantes antes de dormir, mantén la habitación oscura y libre de ruido, etc., a igualdad de condiciones, hacía que estos sujetos ganaran un 50% más de masa muscular y perdieran más de doble de grasa a igualdad de condiciones. El primer componente es la melatonina. La melatonina es una hormona que es secretada por la glándula pineal y responde a las variaciones diurnas de la luz, ¿vale? La retina, en un eje retino-hipotalámico, va captando las variaciones de luz y cuando es de noche, es decir, por la oscuridad, hace que la glándula pineal comience a secretar melatonina. La melatonina, entre otras funciones, empieza a reducir la temperatura corporal y empieza a adaptar nuestro cuerpo para descanso. Cuando nosotros suplementamos con melatonina, se ve que la latencia del sueño disminuye de manera significativa. La latencia del sueño sería el tiempo que tú tardarías en quedarte dormido una vez te vas a la cama. La secreción de melatonina podemos interrumpirla cuando nos exponemos a la luz, ¿vale? En función del espectro de luz, más concretamente de luz azul, pues esta luz puede inhibir más o menos la liberación de melatonina. Si nosotros interrumpimos este ciclo de liberación de melatonina demasiadas veces, lo que haremos es desregular nuestro reloj biológico y por lo tanto posiblemente empecemos a tener problemas de sueño. Ahora, la melatonina tiene un problema y es que en función de la persona el metabolismo de esta puede variar. Tras su ingesta de melatonina de liberación rápida, se produce un pico plasmático rápidamente entre los 20 y 90 minutos tras su ingesta y va descendiendo poco a poco con una semivida de 40 minutos. Esto a algunas personas no puede tener problemas, pero a otras personas puede que sí les genere problemas. ¿Qué problema puede generar esto? El problema que puede generar esto es que puede hacer que te despiertes a mitad de la noche si las condiciones ambientales no son las adecuadas o si hay otros factores como puede ser dieta hipocalórica que disminuye la secreción de melatonina, el tabaquismo, consumo de anticonceptivas hormonales orales, etc. Todo esto puede afectar negativamente a la producción de melatonina y cuando ésta baja de cierto umbral, lo que puede hacer es eso, que nos despertemos. Además, recordemos que una de estas funciones es la de disminuir la temperatura corporal. Si la temperatura corporal es demasiado elevada, pues no podremos ni quedarnos dormidos adecuadamente ni podremos mantener el sueño. Esta es una de los factores por los cuales es muy difícil para muchas personas quedarse dormidas en verano cuando no tienen aire acondicionado. ¿Qué soluciones puede tener esto? Una de las soluciones puede ser simplemente incrementar la dosis de melatonina. Sin embargo, esto tiene un problema. El metabolismo hepático es limitado. Si nosotros introducimos una dosis demasiado elevada de melatonina, lo que va a ocurrir es que puede ser que nos despertemos con unos niveles muy altos de melatonina en sangre y esto va a producir efectos secundarios como puede ser dolor de cabeza, somnolencia, cansancio, es decir, nos vamos a sentir resacosos. ¿Cuál es la otra solución? La otra solución sería emplear melatonina de liberación prolongada. La melatonina de liberación prolongada tiene una formulación específica que mimetiza el patrón de liberación de melatonina endógeno. Es decir, la melatonina de liberación prolongada imita la forma en la que nuestro cuerpo libera melatonina durante la noche. De esta manera,
nos aseguraremos de que nos mantenemos dormidos y que una vez que nos despertamos no tenemos unos niveles de melatonina demasiado elevados en sangre y por lo tanto nos despertaremos refrescados y con energía. El siguiente componente no es otro que el macromineral magnesio. Por si no lo sabéis, según el estudio ANIBES, que son las siglas de antropometría, ingesta y balance energético en España, más de un 70% de la población española no cumple con la ingesta mínima requerida de este mineral. Conforme pasa el tiempo, a medida que nosotros no vamos aportando la suficiente cantidad de este mineral, se va produciendo una depleción en los tejidos y esto puede dar lugar a la aparición de trastornos neuropsiquiátricos como puede ser, por ejemplo, el insomnio. De hecho, se ha visto que cuando suplementamos con magnesio disminuye de forma significativa la latencia del sueño, que como he explicado anteriormente sería el tiempo que tarda en quedarte dormido, y también mejora la eficiencia de descanso. La eficiencia de descanso sería la relación entre el tiempo que tú permaneces en la cama y el tiempo que estás en la cama, ese tiempo que estás dormido, ¿vale? Si mejoramos la eficiencia de descanso, obviamente mejoramos nuestro descanso y también hace que nuestro sueño sea mucho más profundo. Ahora, muy posiblemente os preguntaréis por qué estamos empleando óxido de magnesio, cuando esa es la forma que peor se absorbe, ¿no? Pero realmente esto es cierto. La verdad es que esto es mentira. La base en la que se fundamenta que el magnesio o el óxido de magnesio tiene poca biodisponibilidad viene de una serie de ensayos en 2004 donde lo único que hacen es evaluar el magnesio en orina. Posteriormente, a partir de 2011, gracias a los adelantos tecnológicos, nacieron nuevas formas de medir el magnesio, más concretamente el magnesio en los diferentes tejidos. Y se vio que prácticamente todas las sales de magnesio, es decir, el óxido de magnesio, el sulfato de magnesio, carbonato de magnesio, glicinato de magnesio, etc. Todas las sales tienen más o menos la misma biodisponibilidad, que es entre un 20 y un 30%, a excepción del taurato de magnesio, que dispone de aproximadamente un 40% de biodisponibilidad. Entonces, ¿por qué empleamos el óxido de magnesio cuando todas son iguales? ¿Qué nos ha llevado a tomar esta decisión? Pues teniendo en cuenta que la biodisponibilidad es siempre la misma, tenemos que atender a las cantidades de magnesio elemental. El magnesio elemental de una determinada sal es la cantidad de magnesio que contiene esa sustancia específica, ya que, por ejemplo, del óxido de magnesio no es 100% en magnesio, de sulfato de magnesio no es 100% en magnesio, ¿vale? Y el óxido de magnesio es la que mayor cantidad de magnesio libre dispone y por lo tanto nos permite emplear una cantidad lo suficientemente pequeña para aportar una gran cantidad de magnesio y que de esta forma no haya que ingerir una gran cantidad de comprimidos. ¿Por qué empleamos esa cantidad de magnesio en específico? Para los que no lo sepáis, el magnesio tiene dos tipos de transporte a nivel intestinal: el transporte paracelular y el transporte transcelular. Lo que nos importa es que el transporte paracelular corresponde al 90% de la absorción de magnesio y este es dependiente del estado nutricional de magnesio del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que unos niveles más elevados de magnesio en el suero y un nivel de magnesio más elevado en los tejidos va a conllevar una menor absorción de magnesio. El magnesio es un osmolito, esto quiere decir que atrae agua y aparte estimula la contractibilidad a nivel del intestino. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto quiere decir que si introducimos una dosis demasiado elevada, se va a quedar mucho magnesio sin absorber en el intestino. Si el magnesio atrae el agua y llega al colon, ¿qué es lo que ocurre cuando mezclamos la sustancia de desecho del colon con mucha agua? Lo dejo a vuestra imaginación. Nosotros nos hemos ceñido a las indicaciones de la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, declarando la dosis más segura para que no dispongáis de ningún tipo de efectos secundarios derivados de la ingesta de magnesio a nivel intestinal y que obtengáis todos los beneficios. El siguiente ingrediente sería el 5-HTP, que sería la sigla de 5-hidroxitriptófano. Esto es un precursor de la serotonina. La serotonina
es una catecolamina que está involucrada en los procesos de, digamos, relajación, reducción de la ansiedad, etc. Por si no lo sabíais, el principal tratamiento para la ansiedad sería el uso de inhibidores de la recaptación de la serotonina, que es un tipo de fármaco que lo que hace es incrementar los niveles de serotonina en el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros ingerimos serotonina de forma oral, esta no llega al cerebro, ¿vale? Es por eso que tenemos que emplear este 5-HTP, ya que es capaz de llegar al cerebro e incrementar los niveles de serotonina. Además, tiene una cosa buena, y es que no hay mecanismo de retroalimentación negativa a la hora de controlar la conversión de 5-HTP a serotonina. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es dosis dependiente. A mayor sea la dosis de 5-HTP, mayor será la cantidad de serotonina que consigamos tener en nuestro sistema nervioso central. Ahora, también se sabe que la dosis que nosotros empleamos de serotonina causa exactamente la misma elevación que una dosis de entre 20 a 40 miligramos del fármaco paroxetina. Por lo tanto, de entrada ya tenemos un suplemento que es muy efectivo. Aparte, lo que es la toma de serotonina ha demostrado que antes del sueño disminuye la temperatura corporal. Como hemos mencionado anteriormente, si nosotros disminuimos la temperatura corporal, facilitamos la inducción del sueño. También se ha visto que la ingesta de serotonina reduce, como hemos dicho, el estrés y la ansiedad. Y del 30% de las personas que tienen insomnio en España, como hemos mencionado anteriormente, en torno a un 60% de estas personas sufren de trastornos neuropsiquiátricos, como puede ser el estrés y la ansiedad. Por lo tanto, si la causa de nuestro insomnio es el estrés o la ansiedad, ya simplemente con el consumo de 5-HTP conseguiremos atajar de raíz lo que sería la causa de nuestros problemas del sueño. Por último, tenemos lo que sería la combinación de GABA y extracto de semilla de uva. En primer lugar, vamos a comenzar con el extracto de semilla de uva. El extracto de semilla de uva se introduce simple y llanamente porque debido a los compuestos bioactivos de esta sustancia conseguimos estimular la sintasa de óxido nítrico endotelial. El óxido nítrico es una pequeña molécula que media la vasodilatación. Por lo tanto, con el extracto de semilla de uva conseguiremos una vasodilatación y también estimularemos por sí el metabolismo del óxido nítrico. Y el estimular el metabolismo del óxido nítrico conseguirá mejorar la permeabilidad del GABA a través de la barrera hematoencefálica, que es la barrera que tiene el cerebro para dejar pasar determinada sustancia que él desee. En segundo lugar, tenemos lo que sería el GABA. El GABA es una neuroamina. En primer lugar, hay que explicar dos conceptos, que son los receptores del glutamato y los receptores de GABA. Aquí, principalmente, lo que nos interesa es un tipo de receptor denominado receptores de NMDA. Cuando se activa este receptor, lo que produce es una activación del sistema nervioso, ¿vale? Es decir, nos excita. El magnesio, mencionado anteriormente, entre otras funciones, bloquea los canales iónicos del calcio. Por lo tanto, solamente el magnesio, por conseguir esto, evita que este receptor excitatorio se active. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que si bloqueamos este receptor, es más fácil que nos quedemos relajados. Por otro lado, tenemos el GABA. El GABA, para los que no sepáis, tiene muy mala permeabilidad a través de la barrera hematoencefálica. Sin embargo, ha demostrado en numerosas situaciones que disminuye la latencia del sueño de manera significativa y también hace que el sueño sea más profundo y más reparador, ¿vale? De hecho, disminuye la latencia del sueño en hasta un 200%, ¿vale? Que no es broma. Entonces, si no atraviesa esta barrera y no llega al coco, entonces, ¿cómo es que nos ayuda a mejorar el descanso? Pues realmente, a día de hoy, no se sabe con seguridad, ¿vale? Se estima que puede ser mediante una mayor actividad del sistema nervioso parasimpático, que es la rama del sistema nervioso que nos induce a la
relajación. Igualmente, aunque no atraviese esta barrera, sus efectos sobre la mejora del sueño son más que evidentes. Así que en este caso no nos importa tanto el medio, sino el fin. Y también, como hemos mencionado anteriormente, el uso del extracto de semilla de uva potencia el metabolismo del óxido nítrico y esto sí va a mejorar esta carencia de permeabilidad, incrementando por tanto la potencia y la eficiencia del GABA. Por tanto, tenemos un suplemento que combina las acciones de la melatonina de liberación sostenida, del magnesio, del 5-HTP y encima del GABA reforzado con un ingrediente activo que mejora su eficacia. Con este suplemento conseguiremos reducir de forma significativa el tiempo que tardamos en quedarnos dormidos, conseguiremos mantenernos dormidos durante toda la noche y nos despertaremos con energía y sin ningún tipo de efecto secundario, como puede ser dolor de cabeza, letargia o en general sensación de mal descanso, mejorando así nuestra calidad de vida y también nuestros resultados en el gimnasio.